Sean bienvenidos a la iceberg del libro de Guerra Mundial Z. Antes de empezar quiero decir que este es mi primera iceberg, 100% mío y no inspirado de nadie. Si me equivoco o omito un dato me lo puedes escribir en los comentarios. Pero bueno, sin nada más que decir comenzamos. Escritor. El escritor del libro se llama Max Brooks, un escritor algo famoso que ha escrito este y varios libros más. Los zombies. En el libro se nos explica que la humanidad entró en guerra contra los zombies, pero estos son los clásicos, o sea lentos y torpes, que se pueden congelar a temperaturas bajas y se tarda en infectar un humano en 24 horas. Testigos. La historia se nos cuenta a través de sobrevivientes que sobrevivieron a la guerra, desde soldados, médicos, políticos, etc., y de diferentes países del mundo. Cada personaje contribuye en la historia, película y videojuego. De seguro la gran mayoría, eso creo, conoce Guerra Mundial Z gracias a la película o el juego. Y pues si alguna vez, aunque lo dudo, decidan leer el libro se darán cuenta que no tienen que ver casi nada, ya sea su historia, los zombies o cómo ocurre la guerra. Entrevistas curiosas. En el libro vemos una gran variedad de personas, pero en el libro hay algunos personajes, al menos en mi opinión, que son curiosas como un astronauta, un director de cine o el más XD en mi opinión un otaku. Nivel 2. Batallas durante la guerra. En el libro se nos habla sobre varias batallas que hubo durante la guerra y hablaré sobre, en mi opinión las más importantes. La batalla de Yonkers. La batalla más conocida del libro. A las afueras de la ciudad de Nueva York el ejército de los Estados Unidos se enfrenta a una gran cantidad de zombies en donde después de varias horas de enfrentamiento el ejército pierde la batalla. La batalla de Hamburgo. Se nos explica que el ejército alemán fue obligado a retroceder a las zonas frías y altas pero al costo de dejar a los civiles a su suerte. El enfrentamiento afuera de Kiev. No voy a hablar de esta batalla, y es porque voy a retomarla más adelante. La batalla de la Esperanza. El ejército de los Estados Unidos se enfrenta, de nuevo, a los zombies en Nuevo México en un pueblo llamado Esperanza. Horas después el ejército le ganó a los 28 millones de zombies. Vampiros en Guerra Mundial Z. Esto va a ser medio trampa, pero bueno, en el libro de Guerra Mundial Z nunca se nos menciona sobre alguna interacción con los vampiros, pero Max Brooks juntos al dibujante español, Raúl Cáceres, lanzaron unos números de cómics llamado Desfile a la Extinción, en donde se habla como un grupo de vampiros pelearon en la guerra, pero bueno ya es tu decisión decir si esto es canon o no. Países que cayeron. Durante más avanzamos en el libro nos dan varios detalles, algunos de ellos es que varios países colapsaron alrededor del mundo. La inesperada desaparición de Corea del Norte. En el libro se nos habla gracias a un surcoreano que toda la población de Corea del Norte desapareció sin dejar rastro y que nadie sabe qué les pasó. La teoría más aceptable es que la población se refugiaron en búnkers bajo tierra, pero aún así nadie sabe qué les pasó. Batallas entre los humanos. Aunque la humanidad se una contra una amenaza mayor, siempre va a haber un conflicto entre los humanos y eso pasa en el libro. Algunas entrevistas nos narran cómo algunos gobiernos o rebeldes iniciaban un conflicto, como la guerra nuclear entre Irán y Pakistán, la guerra civil de Israel y muchas guerras más. La radio de la Tierra Libre. Este fue una estación de radio que daban información sobre los zombies y desmentían mitos sobre los zombies, ya sean científicos, psicológicos y religiosos. Recuerden esto que hablaré de esto más adelante. Hay algo turbio, es que algunas veces los locutores escuchaban gritos de ayuda o despedidas de varios países. Muchos locutores tuvieron estrés postraumático y varios se quitaron. El plan africano. En el continente africano, específicamente Sudáfrica, se crea un plan para salvar a la población africana. Ese plan se llamaba Plan Africano, en verdad se llama de otra forma, pero bueno. El plan acepta que salvar a todo el mundo sería un mal uso de los recursos del gobierno. Pero bueno, el plan consiste en salvar un selecto de personas y llevarlas a una zona segura protegidos por montañas, ríos, etc. mientras el resto de las personas serían carne de cañón o dejaras a su suerte, mientras se salvan el resto de las personas. Nivel 3. Los gobiernos trataron de ocultarlo todo.
Bueno, esto tal vez no sea tan oscuro, pero bueno, se nos dice que al principio, cuando apenas iniciaba la pandemia zombies, los gobiernos trataron de ocultarlo, incluso haciendo una vacuna falsa, y todo eso solo para tener una falsa sensación de paz. Ucrania, los refugiados. En la batalla afuera de Kiev se nos explica que el gobierno ordenó evacuar la ciudad. Para eso llegaron los militares. Pero tanto los civiles como los militares no sabían es que el gobierno ucraniano había tenido que tomar una decisión difícil, y es matar refugiados con armas químicas. Ya que dicho por el entrevistado, el gobierno ucraniano no tenía los recursos para identificar a los infectados y a los que no. Entonces, hallaron la forma más rápida era usar sus reservas de armas químicas en la Guerra Fría. Suena cruel, pero salvamos a millones, ¿no? vayan al norte. Después de la batalla de Yonkers, el gobierno y el ejército se retiraron de la costa oeste para dirigirse a la costa este. El problema era que las personas no podían dirigirse a la costa, entonces en los noticieros le decían a la gente que se dirijan al norte, específicamente a las zonas frías. Pero la gran mayoría no tenían idea de cómo sobrevivir en la naturaleza a temperaturas extremadamente bajas. 11 millones de personas murieron solo en Norteamérica. Religiosos alabando a los zombies. Si esto está bien XD, durante la guerra muchos religiosos decían que los zombies eran demonios que mataban a la gente por sus pecados, o que eran un camino rápido al cielo. Literalmente hicieron una religión a los malditos zombies. Gente pensando que había algo de humanidad en los zombies. ¿Se acuerdan de la radio de la Tierra Libre? Bueno, algunos de sus mitos eran esto: las personas decían que los zombies podían recordar algo, utilizar herramientas o armas, pero todo era falso. Racismo y clasismo. En el libro explican cómo en muchas partes del mundo muchas personas eran racistas, como que solo salven a algunas personas solo por su color de piel o su nivel económico, aunque la gran mayoría de esa gente recibió su recibido. Predicciones en el libro. El libro de Guerra Mundial Z se publicó en el año 2006 y durante la lectura te darás cuenta que algunos acontecimientos son similares a la vida real, desde el inicio de una pandemia en China, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Palestina y muchas cosas más. Cuba volviéndose la potencia mundial. En el libro, cuando la situación en el mundo se ponía peor, muchas personas fueron a diferentes países. Uno de esos fue Cuba. Como Cuba ya estaba preparado para la guerra, pudieron controlar la situación en el país, ya sean zombies o refugiados, y como no fueron afectados, poco a poco Cuba se volvió la potencia mundial, superando a Estados Unidos y China. Nivel 4. Zombies niños. Algo que no se ve mucho en el género zombie, pero el libro es una excepción. Estos salen en diferentes partes, como la batalla de Yonkers, donde un soldado es comido vivo por una familia zombies y se nos menciona que había niños. El síndrome de defunción asintomático. Este es una especie de enfermedad mental que mató a muchos supervivientes aunque estuvieran sanos. En resumen, el cuerpo ya no quería seguir en este mundo donde la esperanza se había acabado. Esto es algo que pasa alrededor del mundo, y más cuando la comida falta. Y no importaba que estuvieran muertos o peor viva, ya sean niños, adolescentes o adultos. Perros utilizados. En el libro se nos explica sobre un grupo de supervivientes utilizan a los perros como kamikazes para combatir a los zombies, algo que mucha gente intentó parar pero al final pasó. Suicidios. Durante el periodo del Gran Pánico, más de 1 millón de personas decidieron suicidarse para no vivir lo que pasaría después. Gente beneficiándose de la guerra. Esto ocurre bastante en el libro, ya sea vendiendo vacunas falsas, tenerle que pagar a personas para que te rescaten en muchos casos, y si no tienes nada, pues buena suerte sobreviviendo solo. Después de la guerra. En el libro se nos da un poco de detalle de cómo está el mundo después de 10 años después de la guerra, y pues la verdad es un mundo bastante miserable: crisis económicas, una baja esperanza de vida, hambrunas, enfermedades y también especies en peligro de extinción.
Una de las áreas más afectadas después de la guerra fueron la naturaleza, ya sea por las batallas que hubo o como los zombies, ya sea en tierra o mar, cazaban a los animales haciendo que se extingan especies. Nivel 5. Gente de la guerra. Esto ocurre en el libro desde violadores, asesinar a gente inocente, sacrificar personas y muchas cosas más. Más del 60% de la población muerta. El conflicto más grande en la historia de la humanidad duró alrededor de 10 años. Durante este periodo, poco a poco los zombies aumentaban en números a tal punto de que el 60% eran zombies, pero por suerte acabó eso, ¿verdad? La amenaza aún sigue. Aunque la humanidad ganó la Guerra Mundial Z, esto no significa que la amenaza de los zombies haya acabado. Aún después de la guerra aún quedan zombies, aunque extremadamente poco, pero aunque la humanidad no quiera, tarde o temprano va a haber una segunda guerra zombie. La crisis, los años oscuros, la plaga que camina, y también nombres más nuevos y de moda como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. En lo personal me disgusta ese último título, pues sugiere una inevitable Segunda Guerra Z. Siempre estuvieron ahí. Antes que Max Brooks escribiera el libro de Guerra Mundial Z, publicó un libro anterior llamado Zombies Guía de Supervivencia. En este se nos explica qué tenemos que hacer en caso de que ocurriera un apocalipsis zombie. Pues bien, al final del libro hay una lista llamada Ataques Registrados que se nos explica que los zombies han estado en toda la historia de la humanidad, desde la Edad de Piedra, Egipto, el Imperio Romano, la Era de Conquista y muchas épocas más, pero nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Una crítica a nuestra sociedad. En el libro se nos habla sobre cómo nuestra sociedad no está preparada para una pandemia y cómo nosotros le damos mucha atención a cosas que no son importantes, mientras las cosas importantes las ignoramos, y cómo nuestro egoísmo terminará acabando a toda la humanidad. Pero bueno, aquí termina este iceberg. Este video es como el entre comillas especial por los 100 suscriptores. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, el pésimo player fuera.